La cuna de grandes héroes de la fe. ¿Cómo? La cuna de grandes héroes de la fe. Vamos a reconocer las virtudes de Jocabed en la formación de sus hijos para motivar a imitarlas. Lo que encontramos relatado en el libro de Éxodo, capítulo 2, parece una historia salida de la más dolorosa experiencia de una familia y particularmente de una madre. ¿Cómo se puede resistir algo así y al mismo tiempo salir victoriosa? Pero superando el momento de esa historia, está otra, mucho más impresionante, más increíble que la primera. Sucede que de esa familia, de la familia Jocabed, saldrían 3 personajes que con el tiempo delinearían la historia del pueblo de Israel. 2 hijos y una hija, cuya fe a semejanza de la madre serían determinantes en toda la travesía del pueblo de Israel desde su salida de Egipto y hasta su entrada en la tierra prometida. Pero, ¿qué era lo que caracterizaba a esta mujer? A eso nos vamos a dedicar esta mañana. Nuestro primer punto. Vamos a estudiar en esta enseñanza titulada La cuna de grandes héroes de la fe, la impresionante valentía de una madre desesperada. La impresionante valentía de una madre desesperada. La Biblia nos cuenta que un hombre levita llamado Amram fue y se casó con su tía llamada Jocabed. Estamos en un momento de transición. En este momento de transición todavía se permitían ese tipo de uniones. De aquí se puede sacar que Amram era menor que su tía. O sea, era una mujer ya mayor. Ellos tuvieron 2 hijos en el momento de esta historia. María, la mayor, y Aarón, que para el momento de la historia que vamos a leer podría haber tenido como unos 3 años, porque la diferencia con Moisés era de ese tiempo. Y Amram, dice Éxodo 6:20, tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Jocabed quedó embarazada en un momento del tiempo cuando las cosas se pusieron muy mal para las familias hebreas. A veces nosotros vemos nuestro tiempo y decimos, ¡qué mal que estamos! Bueno, pero este era un tiempo muy malo. Muchísimo más quizás que el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Por esto que le voy a decir. Todo hijo varón que naciera según la ley promulgada por el líder egipcio llamado el faraón debía ser asesinado. Y para ello encomendaron a las parteras hebreas. Pero ellas prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice la Biblia, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas, porque ellas eran las que iban donde estaban las hebreas, en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. ¡Wow! Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, nos dice la escritura, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Eso nos dice Éxodo 1 del 15 al 17. Y dijeron, no vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a asesinar a un ser humano? Bueno, qué gran lección la que daría para muchas abortistas en nuestro día, tanto Cifra como Fua. Como ellas decidieron que lo correcto estaba primero, Dios las premió, eso dice la Biblia, pero también el faraón tomó represalias. Veamos, dice el 21 y el 22 del mismo capítulo 1. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén, qué bueno temer al Señor, amén. Cuando usted teme a Dios y hace las cosas como Dios le pide, entonces Él va a traer bendición sobre usted y sobre su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, oiga, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Usted dirá, ¿cuáles hijos? Los de los hebreos, no los hijos egipcios. La orden de este líder egipcio era absolutamente maligna. De un momento a otro encomendó a su pueblo para que pasaran de ser simples ciudadanos, simples vecinos, a convertirse en asesinos de infantes, convertirse en infanticidas. ¿Qué presión habrá sentido Jocabed? ¿Cuánto dolor? ¿Y cuántas oraciones
quizás hizo ella para que la criatura en su vientre fuera una niña. ¿Cuánto llanto al enterarse de la muerte de otros niños? Analícelo. ¿Cuánta ansiedad y cuán traumante escuchar niños clamando desde el río? Ese era el día a día de Jocabed. Analícelo. Levantarse, caminar por allí, escuchar de los niños que mataron ayer y ella embarazada. Quizás pensando en qué momento le tocará al mío si nace varón. Entonces Sifra y Fúa, imagínenselas, ¿verdad? Como ellas eran las parteras, acuden a un alumbramiento más, el de Jocabed. Y como solían hacerlo con cualquier otra mujer hebrea, llegan al lugar. Pero lejos de haber alegría, el rostro es de tristeza, tal vez una mezcla entre asombro y dolor. Trata de imaginarse allí a Jocabed dando a luz y quizás pregunta con temor cuál es el sexo del niño. Y recibe como respuesta es justamente un niño. Es varón, Jocabed. No hay felicitaciones, no hay risas en la casa. Los niños no entienden el llanto de la madre. Y a partir de este momento comienza una lucha contra el tiempo. Una sentencia de muerte pesa sobre ese niño. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, yo le voy a decir lo que hizo ella. ¿Y por qué la consideramos una mujer valiente en medio de circunstancias tan difíciles como las que ella vivió? Por eso dijimos en este primer punto la impresionante valentía de una mujer desesperada. Ella era una madre que estaba desesperada en aquel momento y tomó una decisión muy valiente. Imagínense a Sifra y Fúa saliendo de aquella casa. No hablan con nadie. Los vecinos están observando, vecinos hebreos. Como no hablan, ellos ya saben qué significa eso y también guardan silencio. Jocabed toma a su niño, lo mira y ve más allá de lo que cualquier madre vería, porque dice Éxodo capítulo 2, versículo 2, la segunda parte, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Es interesante esa palabra hermoso, porque ¿qué mamá no vería hermoso a su hijo? Pero aquí se refiere a otra cosa. Esta hermosura tiene que ver no solo con la maternidad, sino con el propósito divino, con algo que va más allá de la lógica. Es como esta intuición que sobrepasa lo que cualquiera podría comprender y que nos explica muy bien el libro de Hechos. Hechos capítulo 7, el versículo 20, hablando de esa misma porción, nos aclara un poco más a qué se refiere con ese hermoso. Dice así la palabra de Dios, Hechos 7, 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, agradable. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue criado por 3 meses, dice, lo vio agradable. Su mamá percibió esto también. Es como que Dios le estuviese diciendo, susurrando al oído, tengo grandes planes para este hijo tuyo. Y veremos que con nosotros también. Y ella dice, yo no puedo hacerle daño a mi hijo. La madre cobró una valentía sin igual y se puso de acuerdo con su familia. Y por espacio de 3 meses lo escondieron. Qué valiente, ¿no? Qué valiente. No vamos a entregarlo. Vamos a preservarlo. ¿Y qué va a pasar mañana, mamá? No sabemos. No sabemos, pero sí sabemos algo. No lo vamos a entregar. Piénselo. Su decisión podría haberle costado la vida de sus otros hijos. ¿Qué tal si aparecían las autoridades? ¿Qué tal si decían, ahora por no entregar a este, nos llevamos los 3? ¿Qué tal si mataban a su esposo o aún a ella misma? Pero, a pesar de la presión de una cultura anti-Dios, de una cultura asesina, ella decidió confiar en Dios y obedecerlo a pesar de todo eso. Deberíamos nosotros hacer lo mismo, porque vivimos en una época muy parecida en cuanto a eso. Piensa un momento, para cerrar este punto, en las mujeres que aparecen hasta este momento en el relato. Piense, por ejemplo, en Sifra y en Fúa. Ellas tomaron riesgos, también fueron valientes, y Dios las bendijo. Piense ahora en Jocabed, la forma en que ella confió en Dios. Prefirió escuchar lo que Dios tenía que decir, obedecerlo a Él, correr peligro, si era el caso, pero hacer lo correcto. Le pongo una nota aquí. Aprendamos de ella su valentía e imitémosla.
Más en nuestros días que la familia está en tanto peligro. A veces no vemos esas cosas, no tomamos riesgos por el Señor porque tenemos demasiado miedo en una sociedad que está perdida. Tenemos miedo de enseñar lo correcto. Tenemos miedo de caerle mal a la gente con lo que decimos. No tema. Enseñe lo correcto, especialmente en su familia. Y haga lo correcto por lo que es lo que Dios le manda y es por lo que Dios le va a bendecir, como vamos a ver ahorita. Lo segundo que veremos es la impresionante capacidad de decisión de una madre sin alternativas. La impresionante capacidad de decisión de una madre sin alternativas. Ella no tenía alternativas. ¿De dónde las sacó? Dios se las proveyó, porque Dios provee a los suyos. No es difícil imaginarse lo que significaba para esta familia y sus vecinos el que un niño pequeño estuviera oculto. Trate de pensar en el estrés que ha de haber producido el llanto, los intentos de los hermanos por calmarlo, los padres procurando en vano hacer algo al respecto. Imagínense eso, imagínense la tensión. Pasaron los días hasta que se convirtieron en 3 meses y ya fue imposible ocultar por más tiempo al niño. Había que hacer algo. Dice Éxodo 2:3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, la cubrió y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¡Wow! ¿Qué le pasará al niño? ¿Funcionará la arquilla? ¿Morirá en el intento de salvarlo? No había forma de saberlo, pero tampoco había otra opción. Jocabed en esta porción estaba enseñando indirectamente a sus hijos María y Aarón. Piénselo. Analice conmigo la escena. El padre está vigilante, la madre armando la arquilla, los hijos al lado pasándole materiales, preguntándole a su mamá qué es lo que hace. De cuando en cuando una lágrima se asoma en la cara de la madre. Palabras se quedan ahogadas en su garganta, no salen por sus labios, mientras ella internamente derrama su corazón ante Dios pidiéndole una opción, una oportunidad para sus hijos. ¿Y los hijos? Los hijos están asistiendo a la mejor lección de lo que tomar decisiones difíciles significa. Dice Proverbios 27, para que usted se haga una idea de lo que pasa con sus hijos cuando le ven a usted decidir y usted decide correctamente. Dice la Biblia, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición caminar en integridad! ¡Qué bendición tomar las decisiones, aunque sean difíciles, tomarlas bien! Tomarlas como Dios manda. Y los hijos asistiendo a esa bendita escena donde le ven a usted tomar decisiones. Y ven qué es lo que usted está haciendo para bendición o para maldición. Yo espero que para bendición. ¿Cómo Jocabed? Era un momento muy duro. Ella jamás hubiera pensado, lo que yo estoy haciendo en este momento está siendo una lección para mis hijos. Pero así fue, ya lo vamos a ver. Así fue, así exactamente fue. Ella mostró integridad en un momento del tiempo donde era muy difícil hacerlo. De paso influyó a sus hijos. Cuán importante es darnos cuenta que lo que nosotros hacemos tiene un impacto directo en la formación de nuestros hijos. También en la formación de personas a nuestro alrededor. Todo el mundo los ve, pero más en casa. Somos cartas abiertas que la gente puede leer y puede saber acerca del Dios en el que nosotros creemos. Imite esa buena capacidad para tomar decisiones, pero no cometa el error de pensar que esa virtud es producto de la casualidad, de la suerte que tienen algunas personas. No. Se trata más bien de vivir en comunión íntima con Dios, de disfrutar verdaderamente su compañía. Cuando usted lo hace así, Dios le concede esa posibilidad de decidir correctamente. ¿Cómo lo sabe, pastor? Proverbios 2:7. Proverbios 2:7 dice, Él provee, Dios, de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es escudo a los que caminan rectamente. Les protege. Amén. Da sabiduría de lo alto. Sabiduría sana, buena. Inteligencia. Cordura para tomar buenas decisiones. Y además les sirve como un escudo para protegerles, como lo hizo con Jocabed y su familia. Sin alternativas. Le puse allí en la notita, tal vez usted se siente a veces como Jocabed. No ve que las cosas mejoren en su familia. Tal vez usted ha perdido en cierta forma la esperanza de un cambio. Acérquese a Dios. Confíe en Él.
y comience a decidir como Él le pide que lo haga. Con el paso del tiempo, esos pequeños pasitos que usted está dando van a traer grandes resultados, grandes frutos. Pero délos hoy. Délos hoy. Don Ronnie, yo estoy tomando muy malas decisiones. Don Ronnie, yo no he sido ese ejemplo que debía haber sido. Don Ronnie, esa valentía que mostró esta mujer no es la valentía mía. Esa capacidad de tomar decisiones correctas en tiempos difíciles tampoco es lo que yo hago. Y lo ha arruinado. No. Mientras hay vida y esperanza. Usted necesita ir a Dios. Necesita arrepentirse y decir, Señor, tengo que imitar a esta madre, Jocabed, que tuvo un hogar que se convirtió en cuna de grandes héroes de la fe. Tengo que imitarla. Tercero, la impresionante influencia de una madre que confía. La impresionante influencia de una madre que confía. Desde el momento mismo que se ideó el plan, hasta el punto cuando la arquilla fue colocada en el río, podemos estar seguros que lo que se vivió en aquel lugar fue ansiedad, desolación. Dice la Biblia en Éxodo 2:4, contándonos de su hermana. Pusieron al niño en la arquilla y lo dejaron ir a la orilla del río. Y la hermana, María, iba por allí cercana, dice la Biblia. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Qué va a pasar con él? Éxodo 2:4. La madre confió que las cosas saldrían bien. Y ahora la hija mayor estaba en primera fila. Ella será una testigo del poder de Dios para salvar en primera fila. La poderosa influencia de su madre está justo en acción en este preciso momento. La niña corre a ver qué pasa, mientras la mamá aguarda confiada en un milagro. Imagínese esa escena. Imagínesela. Y esta niña, que se va a convertir en una gran líder del pueblo de Israel, está allí presente en un momento de altísima tensión, viendo a su mamá comportarse con una fe inquebrantable. ¿No le parece impresionante? ¿No le parece que esa lección a la que esa niña estaba asistiendo le marcaría de por vida? Pues así fue. La marcó de por vida. La madre confió que las cosas saldrían bien y ahora la hija mayor estaba allí presente. No lo olvide. Ella no tenía un Dios teórico. El Dios de Jocabed no era un Dios teórico, como el Dios que tiene mucha gente. Es un Dios teórico que funciona muy diferente. Cuando llegan los momentos difíciles, el Dios práctico parece que no lo tienen. Se alejan del Señor, lo culpan de las cosas, en lugar de decir, necesito confiar más en Él. Quienes se toman en serio al Señor y confían completamente, depositan su confianza en Él, no serán defraudados. No serán defraudados. Todo lo contrario. ¿Dónde encontramos eso, pastor? Salmos 34:8 lo dice de una manera magistral, como solamente la palabra de Dios podría hacerlo. ¿No se goza usted de la palabra del Señor? ¿Ah? La palabra del Señor es tremenda. Mire, dice, gustad, pruébelo, gustad y ved que es bueno Jehová. Es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Dichoso cada ser humano que se acerca a Él. Dichosa cada persona que decide confiar en Él. Porque entonces va a gustar y va a ver lo bueno que Él es. Nadie que confíe en el Señor va a ser jamás defraudado. No va a ser defraudado. Va a obtener la bendición preciosa de la confianza que decidió depositar. No desfallezca. Manténgase firme, sostenido en el Señor. Permite que Él le guíe. Y usted solamente confíe. Confíe que todo va a ayudar para bien. Es muy cierto que las situaciones se pueden complicar más en este mundo en el que nosotros vivimos. Quizás tanto más terrible que lo que le sucedió a Jocabed. Pero aprendamos de ella que decidió confiar y también en el proceso dejó un legado de influencia en sus hijos. Somos llamados a participar en la vida de nuestros hijos. Y lo hacemos cada vez que tomamos decisiones. Ellos nos ven actuar, nos ven lo que estamos haciendo. Y esa influencia se queda con ellos para toda la vida. No lo olvide. No lo olvide. Muchísimo más cuando vienen las épocas complicadas. Como pasó con Jocabed. No permita que el temor vaya a tomar
ventaja de usted. Dice Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, un lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Será exaltado. ¿Cómo iba ella a saber la importancia tan grande que tendrían sus hijos en los planes de Dios? Al igual que a ella puede pasarnos a nosotros. No conocemos todo lo que Él va a querer hacer con nuestras familias, con nuestros hijos, pero no deje que el temor se apodere y deje al final de cuentas a sus hijos en una posición donde el Señor no les quería. No permita otra vez que el temor ponga lazo a su vida, a sus hijos, a su familia. Venza con el poder de Dios el temor. Confía en Él. Confía en Él. Aunque las decisiones sean tan difíciles como las que correspondieron a Jocabed allá en su tiempo. Una vida entera. Por favor, piensen en algo. Desde el momento de esta historia, esta que estamos estudiando este tiempo, hasta el momento cuando Dios usó a estos hermanos, pasaron como unos 80 años. Sí, escuchó bien. Como unos 80 años. Como unos 80 años. ¿No le parece genial que lo que Jocabed sembró, la influencia que ella fue, permaneciera ahí tan fuerte que los años no pudieron removerla? Es genial. Es genial. No hay una palabra mejor para describir esto. Esa influencia se quedó allí. Instruyó a los niños en el camino del Señor y aun cuando fueron viejos no se apartaron de ellos. ¡Qué bendición! ¿No le parece? Anímese, anímese a tener esta influencia poderosa en sus hijos, en su familia, en quienes le rodean, porque usted es una persona que busca y obedece al Señor. Y terminamos. La impresionante fe de una madre que obedece. ¿Qué tal estamos en la obediencia? La impresionante fe de una madre que obedece. Cuando la arquilla llegó justo donde la hija del faraón descendía para lavarse en el río, Dios orquestó todo para que se diera el milagro que salvaría la vida de este pequeño niño. Dios. El mismo en el que Jocabed confió. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, estaba selladita, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Éxodo capítulo 2, versículos 5 y 6. La Biblia solamente nos indica que el llanto de ese bebé, el mismo llanto que podría provocar en una casa hebrea un desastre, aquí más bien sirvió para levantar, para motivar compasión en el corazón de la hija de Faraón. Dios que le gusta jugar con estos elementos. Ahora no pierda de vista lo que pasa con su hermana. La forma como ella decididamente interviene en la conversación de las mujeres egipcias. Cómo esa hermana toma valentía para pedir por la seguridad de su hermano. ¿Se ha puesto a pensar por qué ella tomó valentía? ¿Se ha puesto a pensar de dónde tomó el ejemplo? ¿Se ha puesto a pensar a quién habrá visto que actuaba de esa manera? ¿Su mamá? ¿Su mamá? Y ella irrumpe en la conversación. Entonces dice el versículo 7 del capítulo 2 de Éxodo: su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Qué interesante, qué inteligente, qué sabia pregunta. Porque ahora ponía a su mamá en ocasión de ser esa nodriza. ¿De dónde le vino eso? Dios, orquestando todo ante la fe inquebrantable y la obediencia de una mujer llamada Jocabed. La pregunta fue osada, pero había que tener fe y confiar que de alguna manera tendría éxito. No sabemos, pero casi de seguro suponemos que la hija de Faraón sospechó de la cercanía de esta niña respecto al niño.
Yo creo que ella sospechó que se trataría de algún familiar. Quizás hubo un momento de silencio incómodo. Quizás hubo una mirada enternecedora de aquella niña, casi suplicante. Y luego vino la bendita respuesta. Dijo la hija de Faraón, según Éxodo 2:8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Ve. ¿Usted se puede imaginar esa escena? ¿Se puede imaginar a esa niña? Con su carita radiante, quizás temblando, quizás pensando que diga que sí, que diga que sí. Y la hija de Faraón lo percibe y dice, ve. Quizás sabiendo a quién iba a llamar. Quizás sabiéndolo. Pero Dios movió ese corazón. Dios movió ese corazón. Fue Dios el que lo hizo. ¡Oh, bendita felicidad suprema! ¿Cuántas cosas habrán atravesado por aquella pequeña cabeza? Quizás ella corría rápido. Necesitaba asegurarse que su madre se hiciera presente cuanto antes. Dice la segunda parte del versículo 8. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¡Corra! ¡Vamos, mamá! No vas a creer lo que pasó. Tal vez, al dar la noticia, la primera reacción fue de asombro. Quizás después hubo lágrimas. Tal vez mucha alegría. Ahora había que limpiarse la cara. Había que mostrarse bien porque era la hija del faraón. Y había que apresurarse. El versículo 9 dice, a la cual dijo la hija del faraón, a la mamá, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Vale la pena confiar en Dios. No se canse, no se desespere. Confíe en Dios. Aunque la respuesta no venga, aunque usted no vea que las cosas avanzan como usted espera, siga confiando en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque vale la pena hacerlo. Fíjese usted allí. Hasta no muchos minutos antes de esta escena, este hijo estaba con una sentencia de muerte, ¿se acuerda? Pero ahora, mire ahora lo que pasó. Está protegido nada más y nada menos que por la hija del faraón. La madre ya no tiene que esconderlo. Y no solo eso, recibe dinero por criarlo. ¿Qué le parece? ¿No es grandioso nuestro Señor? ¿No le parece? ¿Qué le parece? El Señor hace milagros espectaculares. Esta mujer ahora era una mujer feliz. Ya no tenían que esconderse más. Y el Señor la bendijo con una provisión directamente de la hija de Faraón. ¿Qué tal se evalúa usted respecto a la obediencia a Dios? Cuando nosotros confiamos y nos movemos de acuerdo a lo que Él pide, entonces vemos que aún aquellas cosas que parecían terribles desastres son usadas para bien. Pero no pasa así con el necio. Proverbios 14:14 nos anuncia, de sus caminos será hastiado el necio. ¿Cuál necio? El necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Sea usted del equipo de los que hacen las cosas correctamente. Sea del equipo de los seres humanos de bien. De los que han buscado al Señor. Y que pueden ver su camino y decir, estoy contento, estoy contenta de mi camino. No entristecido, no entristecida como estaría usted si ha sido un necio de corazón. ¿Y qué tal si usted dice, yo he sido un necio de corazón? Vuélvase, arrepiéntase, venga al Señor, que dice la palabra que Él es amplio en perdonar. Arrepiéntase, clame a Él y Él escuchará y Él le ayudará. Obedecer es mejor, creer, confiar en Dios, en su palabra. Tantas personas sufriendo dolores debido a familias deshechas y todo por no obedecer al Señor. Todo por no obedecer al Señor. Nadie dijo que sería fácil. Usted que me está viendo allá del otro lado, nadie dijo que sería fácil. Nunca, nadie dijo que sería fácil. Nadie. Pero, como hemos visto hasta este momento, quien confía tiene un buen fin. Hay un buen fin para quien confía, no lo olvide. A partir de ese día,
Comenzó para esta mujer, para Jocabed, una lucha contra el tiempo. Piénselo. La hija de Faraón vendría un día por este hijo. Lo llevaría al palacio y le enseñaría las costumbres y la religión de Egipto. Entonces ella tenía que apresurarse para enseñarle bien. Este tiempo que ella lo iba a tener en casa, tenía que enseñarle bien lo correcto. Tenía que enseñarle bien lo que tiene que ver con Dios. Tenía que colocar en su corazón más que nunca la verdad del Señor. Porque este hijo sería separado de sus otros 2 hermanos. Se iría al palacio. Tenía que trabajar más fuerte que nunca. Puesto que el versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Se lo dejó y empezó a ser aculturado con los principios egipcios. ¿Qué hubiera pasado con un hijo suyo? ¿Se habría perdido? Jocabed hizo un excelente trabajo en ese muchacho, como lo hizo en Aarón y como lo hizo en María también. Por eso decimos en esta enseñanza que esta enseñanza se titula La cuna de grandes héroes de la fe. La cuna estuvo allí, en casa con Jocabed. ¿Quieres saber si hizo un buen trabajo? Hay una prueba, está en Hebreos 11:24. Cuando Moisés fue probado acerca de su fe, observe cómo salió y pregúntese si tuvo algo que ver Jocabed. Dice la Biblia, por la fe, Hebreos 11:24-26. Por la fe, Moisés hecho ya grande, ya no es un niño, ya creció, rehusó, primer verbo importante, llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Wow! No me digan que soy hijo de la hija de Faraón. Yo no soy hijo de esa señora. Soy hijo de Jocabed, una mujer hebrea. Y si eso me va a costar que me traten mal, no importa, porque él dice, escogiendo, segundo verbo importante, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque era pecado lo que se hacía allí en el palacio. Teniendo por mayores riquezas, alguien le dijo que había algo más grande, alguien le dijo que había algo más importante. Y él dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la vergüenza, el que le traten uno mal a la semejanza del Señor, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo que había un galardón? ¿Quién le dijo que cuando uno hace las cosas bien obtiene premio? ¿Quién le dijo que estaría bien con Dios? Por la fe dejó Egipto. Valentía, como su mamá. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién le enseñó del invisible? Jocabed. Vale la pena hacer las cosas bien en la familia. Vale la pena tomarse a Dios en serio. La cuna de grandes héroes de la fe estuvo en la casa de Jocabed. Ella fue una mujer valiente, decidida, influyente y confiada en Dios, de la que no tengo la menor duda, aprendemos muchísimo. No tengo la menor duda, aprendemos muchísimo. ¿Aprendió usted? ¿Aprendió usted de Jocabed? Entonces ha llegado el momento de poner en práctica. Y eso comienza cuando usted toma decisiones correctas. Oramos. Señor, muchas gracias le estamos dando por esta enseñanza. Gracias, Dios mío, por el ejemplo de Jocabed. Pedimos, Dios, en este momento del tiempo, que tú trabajes en cada corazón. Yo no sé, Señor, no lo sé. ¿Cómo estará cada persona allá en casa? Tal vez ha habido mucho descuido. Tal vez esta famosa pandemia ha traído muchas cuestiones complicadas. Yo no lo sé, Señor. Pero lo que yo sí sé es que cuando uno toma la ruta correcta en su hogar, con sus hijos, con su matrimonio, con su familia, entonces tú bendices. Si hay personas en este momento clamándote desde sus casas, que tú concedas el perdón, Señor, hazlo de esa forma. Trae arrepentimiento verdadero, genuino, que provoque cambios, Señor. Y ayuda a cada familia, a cada persona que ora, para que tu nombre sea exaltado hasta lo sumo, Señor. Rogamos, Dios, que lo que hemos visto hoy de esta mujer cale fuerte en nuestros corazones porque viene de tu palabra. Y que nos motivemos, Señor, a hacer las cosas correctas, porque no sabemos si nuestra casa será también cuna
de grandes héroes de la fe en el futuro. Bendiga grandemente su palabra, Señor. Escuche cada petición que está siendo hecha en este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén.